licenciado Manuel García, director nacional de políticas legales, asesoría legal, le decía, de esta institución, asesores legales, amigos y amigas, acepté gustosamente la invitación para hablar de un tema al cual he dedicado en el ejercicio de la profesión como abogado cuando litigaba, como docente y como investigador varios años de mi vida, que es el derecho administrativo. En Panamá, los profesionales del derecho lo sabemos, hay pocos administrativistas. No sé a ciencia cierta a esta altura por qué esa escasez, porque temas del derecho administrativo es un tema del día a día en la administración pública, para los usuarios, sean personas naturales o jurídicas, para los profesionales, para la ciudadanía en general. La mayoría de la clase forense se enfila hacia el derecho civil, penal, laboral y por ahí se va. En el derecho administrativo la cosa cambia y en el derecho constitucional menos todavía. Entonces siempre es bueno el relevo generacional. Los administrativistas que quedan son muy pocos, uno de ellos don Feliciano Olmedo Sanjur, un maestro del derecho administrativo que ya por su edad, a pesar de su dinamismo, prácticamente se ha dedicado a ser consultor y asesor después de haber ocupado muchos cargos públicos y haber litigado y haber ejercido la docencia también durante muchos años en la Universidad de Panamá dictando el curso de Derecho Administrativo. Así que hay pocos relativamente administrativistas y eso requiere que se hagan actividades como esta, por la cual felicito al licenciado Carlos González, actividades de capacitación, de refrescamiento, de debates, que se hagan foros sobre diferentes temas del derecho. En este caso en particular, una jornada de temas de derecho administrativo. En el Tribunal Electoral, desde que llegué a la institución, una de mis preocupaciones ha sido precisamente esa. En esa misión que tenemos y que veo que también el nuevo administrador, don Carlos González, ha emprendido el tema de capacitar el recurso humano, que es el principal recurso de una institución. Entonces, estas jornadas para mí siempre son bienvenidas y con mucho gusto estaremos conversando durante el resto del día, hasta las 4 me dijo que podía hablar, ¿no? 4 de la tarde, sobre la impugnación del acto administrativo. Es un tema muy amplio, trataré de hacerlo más conciso. Hay cursos especializados dedicados exclusivamente durante días a hablar de la impugnación del acto administrativo. Algunos de ustedes han tomado diplomado de Derecho Administrativo, algunas caras conocidas. Y siempre es bueno revisar qué dice la ley, qué dice la doctrina, qué dice la jurisprudencia, estemos o no de acuerdo con ella, pero es la jurisprudencia la que va estableciendo el perfil, los lineamientos en la interpretación de nuestras instituciones jurídicas, en este caso de nuestra legislación. Para hablar de la impugnación del acto administrativo, primero creo conveniente recordar o señalar que el Estado no solamente actúa a través de actos administrativos. Los que se dedican o han dedicado muchos años de su vida al estudio del derecho administrativo, fundamentalmente juristas colombianos, españoles, argentinos, los que se han dedicado durante muchos años a hacer aporte, a analizar la ley, el sistema judicial, la administración de justicia desde el punto de vista administrativo, no desvinculan, y mal podrían hacerlo, estudiar la impugnación del acto administrativo del tema de los mecanismos de actuación del Estado. El Estado no solamente actúa a través de acto administrativo, ese es el mecanismo de actuación más común, más típico, más usual, el día a día, resoluciones, decretos, reglamentos de diferente naturaleza que se piden diariamente en la administración pública, todas las instituciones del Estado, incluso aquellas que típicamente no están diseñadas para dictar actos administrativos, también en el día a día los expiden. Me refiero a la Asamblea Nacional, me refiero al órgano judicial, que son entidades o entes u poderes del Estado cuyo órgano por excelencia que predomina la función es el acto jurisdiccional, en el caso del órgano judicial,
los proveídos, providencia, auto y sentencia, que se refiere al Código Judicial, y la ley, en lo que se refiere al órgano legislativo. El acto legislativo típico, la ley. Los otros son los actos constitucionales, que cuando hay reformas a la Constitución ya es otro tema. Entonces, también estos órganos del Estado dictan día a día actos administrativos. Y su definición la veremos en unos minutos. Entonces, el Estado actúa, decía, no solamente a través de actos administrativos, también actúa a través de otros mecanismos, menos conocidos por incluso los letrados o los graduados en Derecho. Me refiero a mecanismos tales como hechos administrativos, vías de hecho, omisiones administrativas y operaciones administrativas. Estos son mecanismos de actuación del Estado que, si causan daño, subrayo la palabra daño, en mayúscula, resaltada, si causan daño a terceros, pueden originar responsabilidad patrimonial al Estado. Hechos administrativos, actuaciones involuntarias del Estado, de sus bienes, de sus funcionarios, que pueden causar o causen daño a terceros. Es un hecho administrativo. Los accidentes típicos en que intervienen funcionarios, un accidente vehicular, un carro del Estado que se ve involucrado en una colisión, es un típico. Si hay lesionados, si hay daño emergente, si hay daño moral, si hay lo que se estudia en la teoría del daño y el derecho de la indemnización, que han estudiado de manera muy profunda los hermanos colombianos. En la teoría del daño se habla de estos tres rubros, tres ingredientes fundamentales, tanto en el derecho civil y algo que ha ido permeando el derecho administrativo también, sobre todo cuando se habla de la responsabilidad civil extracontractual del Estado. Entonces, un hecho administrativo es eso, un accidente en el que se ha involucrado un bien del Estado o se ve involucrado un funcionario. Conforme lo dice el Código Civil, en la modificación que recibió el artículo 1644 mediante la ley 18 del 92, el Estado responde, no el funcionario. Y bienvenido, y mejor que sea así, porque imagínense un conductor de una entidad que colisione por negligencia o imprudencia a otro, ¿cómo va a responder patrimonialmente? En la reparación, el seguro cubre, todos los carros del Estado tienen hay una flota vehicular, hay una póliza que maneja, administra la Contraloría General de la República, lineamientos y reglas. Pero si los daños que implican lesiones personales o los daños van más allá del monto asegurado, ¿quién responde? Debe responder el Estado, según dice el artículo 1644 y siguiente del Código Civil. La responsabilidad del Estado es directa. Si hay lesiones, el funcionario va a tener o puede tener implicaciones o responsabilidad penal por el delito de lesiones culposas. Eso es otro tema. Pero para los efectos del resarcimiento económico a la víctima o a los afectados, la demanda se presenta contra el Estado. ¿Contra quién? Contra la entidad donde trabaja el conductor. Eso es un hecho administrativo. Hay muchos otros ejemplos donde intervengan bienes o funcionarios o servidores públicos. Aquí ocurrió un caso muy sonado hace muchos años atrás. El helicóptero SAN 100, conocido muy en la historia de Panamá porque era uno de los helicópteros que transportaba al general Omar Torrijos Herrera. Yo tuve la oportunidad, dicho sea de paso, de movilizarme en ese helicóptero por allá por 1993, 4, en una gira que hicimos precisamente cuando yo trabajaba en la Contraloría. Usamos ese helicóptero SAN 100, precisamente fuimos a Coclecito. Era la casa, una de las casas donde pernoctaba cada cierto tiempo el general Torrijos. Bueno, ese helicóptero, como sabemos, cae aquí en Caledonia, causa daños a terceros. En el helicóptero iban el jefe de la policía chilena, el jefe de los carabineros, su esposa y otros miembros de la policía chilena. Eso es un hecho administrativo. Hay responsabilidad para el Estado. El gobierno chileno amenaza con demandar al Estado de Panamá. Y llega a un acuerdo. El presidente Torrijos era el presidente de la República en ese entonces y le entrega como una indemnización al gobierno chileno varios millones de dólares por el tema del accidente ocurrido en ese helicóptero. Los buhoneros, que también resultaron afectados producto del accidente, como el Estado no los indemnizó, presentaron una demanda contra el Estado en la Sala Tercera. A la fecha no sé si la habrán resuelto. Uno de los abogados que presentó la demanda
que había sido un estudiante mío en una maestría de Derecho Procesal, me llevó el borrador de la demanda para que la examináramos. Y cosa que gustosamente hicimos. La demanda fue admitida y entró el tema al derecho, a la etapa probatoria, y después yo me desvinculé del caso. No sé a la fecha si yo hago una sentencia, pero ellos están reclamando una indemnización, porque ellos fueron afectados como consecuencia de ese accidente. Pero bueno, ese es un ejemplo más de los tantos que puede haber. Eso es un hecho administrativo. Es un accidente que implica involuntariedad del funcionario, o en algunos casos negligencia, o en algunos casos responsabilidad del Estado, porque si el bien, por ejemplo, había informes técnicos que decían que el helicóptero no podía volar y aún así hubo una orden para que el helicóptero se utilizara, también entonces hay un tema de negligencia del administrador de la entidad o del que dio la orden. Entonces eso es un hecho administrativo, un mecanismo que puede implicar responsabilidad patrimonial para el Estado. Otro mecanismo de actuación del Estado es la omisión administrativa. Y este es un tema muy serio. Los servidores públicos respondemos todos al principio de legalidad. Solo podemos hacer lo que la ley nos ordena. Si nos salimos del marco de la ley, podemos incurrir en tipos penales, incluso abuso de autoridad, extralimitación de funciones. Y si la extralimitación de funciones implica perjuicio o daño a terceros, entonces va eventualmente una demanda contra la entidad donde el funcionario trabaja. Se demanda al Estado, no al funcionario. La responsabilidad es directa, no es subsidiaria. No se demanda al funcionario y luego al Estado, sino al Estado en primer lugar, sin perjuicio, repito, de la responsabilidad penal. Desafortunadamente, en Panamá no existe, que uno de los temas que requiere modificación de los tantos en materia del derecho administrativo, no existe en Panamá la demanda de repetición, porque es fácil demandar al Estado. El funcionario lo votan, por ejemplo, o ya no trabaja ahí porque se le venció el periodo, y después demandan al Estado. 3, 4 años después la sala tercera se pronuncia. Si hay condenan a la entidad, es decir, al Estado, a resarcir el daño económico al demandante. Y el funcionario o exfuncionario muerto de la risa por ahí. No hay en Panamá, como existe en España, en México, Argentina, Colombia, varios países de la región, una demanda de repetición. Es decir, el Estado repite por el monto que es condenado contra el exservidor público. Aunque, debo ser sincero, la demanda de repetición en la práctica en estos países no ha dado el fruto que se esperaba, porque el tema sigue siendo el mismo, económico. Si al Estado lo condenan, como por ejemplo, hace varios años, en el 2008, condenan, por ejemplo, al Banco Nacional de Panamá. Primero hubo una condena en abstracto, luego hubo una liquidación de la condena en abstracto, que se fijó en casi 8 millones de dólares, una de las condenas de la sala tercera más alta contra el Estado, que yo recuerde, hasta la fecha, porque decidió rescindir 3 contratos contra con una empresa Urupán S.A., construcción de la sede del Banco Nacional en Chitré, remodelación en Ocú, en Agua Dulce, qué sé yo. Aunque hubiera demanda de repetición, ni en 10.000 vidas el Estado va a recuperar esa plata contra el exgerente general del Banco Nacional de Panamá, que en ese entonces firmó la resolución. Entonces, ese es el problema que han enfrentado países donde existe la demanda de repetición. Si el monto es muy alto, aunque interponga la demanda, en la práctica se vuelve ilusoria la recuperación del monto por el que el Estado tiene que responder. Y eso los ha llevado a países como España a agregarle algunas, pudiéramos decir, condenas accesorias, producto de una demanda de repetición contra ese exfuncionario, tales como no podrá ser contratado el resto de su vida en el servicio público. No podrá celebrar el contrato de manera personal, de manera directa, ni a través de sociedades anónimas con el Estado. Y el Estado podrá secuestrarle el salario por el monto que establece la ley. Como ya no va a poder trabajar ese exfuncionario en el servicio público, lo más seguro que vaya a trabajar en la empresa privada, a menos que se gane el gordito del zodiaco, ya es otro tema, y se dedique a vivir de los intereses.
Pero si no es así, tendrá que buscar trabajo en la empresa privada, y en esos países han establecido entonces la posibilidad de que el Estado, para el efecto de la ejecución de la sentencia, pueda secuestrar el salario por el monto que dice la ley. Pero los montos, los que hemos tramitado en alguna vez en el derecho laboral, sabemos que los montos son muy bajos. En Panamá es el 15%. Y no del salario, sino del excedente del salario mínimo. Entonces, por una cuantía de 3, 4 millones que tenga que recuperar el Estado, eso también lo más seguro que sean 10.000 vidas del funcionario. Así que este es un tema muy complicado. El Estado responde por las omisiones, la culpa, la negligencia o el dolo de sus servidores públicos o exservidores. Responde, puede ser condenado, pero al efecto de recuperar algo de esa condena, se vuelve ilusorio en la práctica. Es un tema a analizar porque es bastante complejo. Entonces, otro mecanismo de actuación del Estado, además del hecho administrativo, es la omisión administrativa, decía. El Estado no hace lo que por mandato de la ley y el reglamento debe hacer. No cumplió con su función. Al omitir sus funciones, la omisión pudiera generar daños y perjuicios. Un puente que se caiga, un puente que se derrumbe, si se llega a determinar que el Estado no le dio el mantenimiento al puente de acuerdo a la periodicidad o con la revisión que debe hacer, eso genera responsabilidad para el Estado. Acaban de condenar al Ministerio de Educación por un muro, falta de supervisión del Ministerio de Educación, por un muro que en la Escuela República de Japón le causó la muerte a 1 o 2 menores. Acaban de anunciar los padres de los menores que van a demandar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque a su juicio el monto de la condena fue de $100.000, $50.000 para cada padre, y ellos consideran que ese monto es irrisorio frente al hecho ocurrido. Ahí estamos hablando típicamente de una omisión administrativa. Todos aquellos casos donde el Estado tenga un deber de supervisión por mandato de ley o reglamento y no lo hace y genera daños a terceros, eso puede implicar demandas, porque digo siempre puede, porque el afectado es libre de interponer la demanda o no, la justicia rogada. Puede implicar demandas y lo más seguro que condenas. Una demanda y una condena mucho de mayor monto fue la que se dio hace algunos años, casi 5 millones, en la liquidación de la condena, porque hay también una condena en abstracto y luego hubo el procedimiento de liquidación por la muerte de 2 o 3 niños producto de un derrumbe en el corredor norte. El Ministerio de Obras Públicas fue condenado. Firma demandante, Orobio y Orobio. Una evidente, cuando usted lee el fallo de la Sala Tercera, evidente, una palmaria y grosera omisión de funciones públicas de la entidad, en este caso el Ministerio de Obras Públicas. Lo que ocurrió hace poco, hace unos años atrás, en la Caja de Seguro Social con el envenenamiento del dietilenglicol y lo que vino posteriormente, que está en proceso todavía de decidirse, y que lo más seguro que pueda implicar demandas contra el Estado, pareciese, porque no tengo el expediente, no ha habido un fallo todavía de la Corte sobre el particular, que se encamina a una evidente omisión administrativa. Hay un protocolo en la producción de medicamentos en la Caja de Seguro Social que debe seguir el laboratorio para los efectos de la producción de medicamentos, que si no se cumplió, implica una omisión causando los perjuicios que ya sabemos. Así que esto de la omisión también es un mecanismo de actuación del Estado que puede implicar demandas y eventualmente condenas. Y otro mecanismo de actuación del Estado son las denominadas operaciones administrativas. Es un fenómeno, un instituto ya mucho más especial, mucho más particular, relativamente poco aplicado en el derecho latinoamericano. Generalmente se habla más de omisiones, de hechos administrativos, operaciones menos. Nuestra legislación la consagra, la Constitución de Panamá en el artículo 206, el Código Judicial en el artículo 97, que establece las competencias de la Sala Tercera, además de la Ley Contenciosa Administrativa, que ya ustedes deben conocer, la Ley 135 del 43, modificada por la Ley 33 del 46, que son las normas que regulan el contencioso administrativo en Panamá. Entonces, operación administrativa no es más que la mezcla de un acto administrativo y su ejecución. Cuando la ejecución desborda el contenido
la manifestación de voluntad contenida en el acto. La ejecución del acto excede lo ordenado en la resolución respectiva. Eso para los administrativistas se llama operación administrativa. Pero en la práctica ha ido cayendo en desuso esta figura porque ha sido reemplazada por otra que en el derecho administrativo también se estudia con profundidad como otro mecanismo de actuación del Estado, que son las llamadas vías de hecho. Cuarto mecanismo de actuación. Las vías de hecho no son más que actuaciones arbitrarias, abusivas, ilegales abiertamente, en que incurre un servidor público en perjuicio de terceros. Si eso implica daños a terceros, hay eventuales o puede haber eventuales demandas por abuso de autoridad. Detrás del abuso de autoridad no hay más que lo que en derecho administrativo se conoce como vías de hecho, que es el cuarto mecanismo de actuación del Estado. Suelen darse más en regímenes totalitarios o dictatoriales las llamadas vías de hecho, donde el Estado de Derecho imperante está intervenido, debilitado. Solía darse más aquí en Panamá durante el periodo de la dictadura, hasta el 90, y en los regímenes totalitarios donde se abuse del poder, allí hay más frecuentemente mecanismos como este, conocido en el derecho administrativo como vías de hecho. Y el quinto mecanismo de actuación del Estado es el acto administrativo. Es el mecanismo por antonomasia más comúnmente utilizado. La ley 38, que es la ley que mayormente se usa en el procedimiento administrativo en el Estado, al menos que la entidad tenga normas de procedimientos especiales. Si las tiene, esas normas se aplican primeramente, en prioridad. De lo contrario, se aplica, si no lo tiene, directamente la ley 38. Porque para eso se diseñó esa ley, una ley de procedimiento administrativo general. Busca uniformar los procedimientos en la administración pública. Antes del 2000 era un caos, lo que en algunos momentos litigamos. Antes del 2000 sabemos de lo que estoy hablando. Cada entidad tenía un librito. Yo tramitaba, por ejemplo, el Ministerio de Salud, y contra una resolución del ministerio me decían, tiene 2 días para interponer el recurso de reconsideración. En cambio, cuando iba al Ministerio de Hacienda y Tesoro en ese entonces, me decía, tiene 5 días para presentar el recurso de reconsideración. Cada entidad aplicaba la ley, uno aplicaba la ley contenciosa, otro aplicaba el Código Administrativo, otro el Código Judicial, que habla de 2 días para interponer recurso de reconsideración contra una resolución judicial, y cada entidad interpretaba a su manera la ley y la aplicaba igualmente. Entonces aparece esta ley que me parece que tiene importantes avances. La ley 38 del 2000 tiene también, por supuesto, serias contradicciones, serios vacíos, y también adolece esta ley 38 de una, diríamos, visión equivocada del procedimiento administrativo. Una visión equivocada del procedimiento administrativo. ¿Por qué digo esto? Porque esta ley 38 no hizo otra cosa que judicializar el procedimiento administrativo. Usted lee rápidamente las normas, la mayoría de las normas de esa ley 38, lo que se refiere al libro segundo de procedimiento, y va a notar que gran parte de la normativa fue copiada del Código Judicial. Se judicializó. Fue un error. Una mera operación de copiar y pegar. Citaciones, notificaciones, impedimentos, pruebas. Hasta el lenguaje que utiliza la ley 38 es inapropiado e infeliz. Habla de partes. En el procedimiento administrativo no hay partes. El Estado es juez y parte. Algo más grave de que incurre la ley 38. Habla de cosas juzgadas. El acto administrativo, queridos colegas, no hace tránsito a cosas juzgadas. El acto administrativo no hace tránsito a cosas juzgadas. Las cosas juzgadas que los argentinos apropiadamente llaman casos juzgados, porque el proceso se resuelve en casos, no cosas. La expresión viene del derecho español y así se ha acuñado y se ha quedado en la legislación procesal de muchos países como cosa juzgada. La cosa juzgada o el caso juzgado, como le llaman los argentinos y chilenos, es un instituto propio de las resoluciones jurisdiccionales. Y eso implica la inmutabilidad de la resolución y también la irrevocabilidad de la resolución administrativa. Las resoluciones administrativas
no pueden ser revocadas de oficio por el funcionario que la dictó. La ley 38 habla de la revocatoria del acto. De eso podemos hablar, si me alcanza el tiempo ahora, como a las 3 o 3 y media de la tarde, con más detenimiento, ¿sí? Porque cuando a mí me da la guitarra es un lío que la suelte. De eso podemos hablar, pero el juez no puede revocar de oficio su sentencia. Eso lo puede hacer un servidor público, pero bajo ciertas causales. Tampoco puede revocarla arbitrariamente, discrecionalmente, caprichosamente. Hay un sistema, hay un procedimiento de revocación que establece la ley. El acto administrativo no hace tránsito a cosa juzgada porque el acto administrativo puede ser revocado. No ocurre lo mismo con una resolución judicial. Por eso es incorrecto hablar de cosa juzgada del acto administrativo. Cuando yo trabajé en la Contraloría en asesoría legal, en una ocasión vi una resolución ya firmada por el Contralor, donde el Contralor le negaba un recurso a un abogado, un recurso de reconsideración que lo había presentado fuera de término, y la parte emotiva de la resolución que había preparado asesoría legal decía que el acto, la resolución tal como acto administrativo ya era inimpugnable y ya había hecho a tránsito a cosa juzgada. Trágame tierra, dije yo. El contador, que aunque sea abogado, no tiene por qué estar entrando en el detalle, confía en sus asesores legales, en su director de asesoría legal, en su equipo. Por supuesto que firmó la resolución. Y de pronto el abogado que recibió la resolución que se notificó no le paró bola tampoco al asunto. Pero los actos administrativos no hacen tránsito a cosas. Confunden algunos letrados cosa juzgada con ejecutoriedad del acto. Ah, bueno, como el acto está ejecutoriado, está en firme, hace tránsito a cosa juzgada. Eso no es la cosa juzgada. Que esté en firme no quiere decir que haga tránsito a cosa juzgada. Algunos administrativistas, yo lo menciono incluso en un libro que publiqué algunos años atrás que se llama La Vía Gubernativa. Y algunos administrativistas prefieren llamarlo cosa decidida para distinguirlo de cosa juzgada. Porque la esencia de la cosa juzgada, repito, es la inmutabilidad y que el juez no puede revocar de oficio. Él puede corregir según el 999 del Código Judicial. Y solo en la parte resolutiva puede un juez corregir de oficio en cualquier tiempo por errores aritméticos, frases oscuras en la parte resolutiva. Pero lo que no puede hacer un juez es de oficio per se, decir 6 meses después, 1 año después, amigo que fue juez lo sabe, decir yo voy a dejar sin efecto esta resolución. Ese juez está destituido si hace eso, abiertamente violando la ley. Pero eso sí puede hacerlo la administración pública. Puede revocar 10 años después de dictado el acto. Puede revocar una resolución administrativa conforme a las causales numerus clausus que establece la ley 38. Así que no hay cosa juzgada en los actos administrativos. Ahí es cosa decidida, que el acto quede en firme, que no admita recursos, es otra cosa. Ahora, la cosa juzgada, hago un paréntesis, la cosa juzgada tiene sus excepciones. Miren que el derecho como ciencia social no todo es blanco ni todo es negro. Hay zonas grisáceas, hay zonas intermedias en el derecho. Aún las resoluciones judiciales que hacen tránsito a cosa juzgada, aún que se busca es la inmutabilidad y darle seguridad al sistema jurídico, aún en algunos casos se permite atacar la cosa juzgada. En algunos casos contra una resolución judicial. Me refiero a la demanda de amparo. Usted no puede atacar, por ejemplo, una resolución judicial directamente mediante un amparo si antes la resolución no está en firme. Es decir, usted tiene que agotar los medios de impugnación contra la resolución. Así lo dice expresamente el Código Judicial. Lo mismo, así que el amparo puede darse contra una resolución judicial o administrativa siempre y cuando esté en firme. Ya sea que haga tránsito a cosa decidida o ya sea que haga tránsito a cosa juzgada, si la resolución es judicial. Así que una excepción a las cosas juzgadas es el amparo en el derecho panameño. Otra excepción a las cosas juzgadas de una resolución judicial es la demanda de inconstitucionalidad. En Panamá, que es uno de los pocos países del mundo, dicho sea de paso, que se pueda presentar una demanda de inconstitucionalidad contra una resolución administrativa o judicial. Eso no es usual en el derecho comparado, porque la demanda de inconstitucionalidad se diseñó desde los tiempos de Hans Kelsen, solo para atacar actos con categoría o rango legislativo, ya sean leyes formales o ya sean leyes materiales. Es decir, los decretos ley, es decir, los decretos con valor de ley, que en el derecho panameño están consagrados en la Constitución y en la ley. Entonces,
hay una excepción a la cosa juzgada con la demanda de inconstitucionalidad. Acaba de salir una sentencia de la Corte, no sé si alguno la ha leído, reciente, ahora finales del año pasado, 2015, donde la Corte Suprema declara inconstitucional una sentencia de un juez de circuito civil, una sentencia dictada en el 2004, al resolver un proceso de prescripción adquisitiva. Y la Corte incluso acaba de darle orden en esa sentencia al registro público para que haga la anotación correspondiente, porque ahora ahí se atajó violación del debido proceso. Se practicaron pruebas sin audiencia de una de las partes, sin darle el derecho al contradictorio. Se demostró eso en el proceso de incontinuidad y la Corte declaró inconstitucional la sentencia. En firme, es decir, haciendo tránsito a cosa juzgada. Esa es otra excepción a la cosa juzgada. Este es un tema debatido, por supuesto. Mi opinión personal es que no debiera establecerse o permitirse una demanda de inconstitucionalidad contra una sentencia, ni siquiera contra una resolución administrativa. Y en eso sigo el pensamiento de Hans Kelsen. Para cuestionar estos actos hay otros mecanismos, están los recursos ordinarios y extraordinarios. Pero la demanda de inconstitucionalidad se diseñó nada más para atacar leyes, no para atacar actos individualizados. Y miren que en Panamá esto originó tal predicamento jurídico a la Corte, que la Corte, porque esto es un tema ya recurrente desde el 92, 93, cuando estaba mi maestro y amigo Molino Mola, la Corte se encontró con un predicamento jurídico muy serio cuando se refiere a una demanda contra de inconstitucionalidad contra una resolución administrativa judicial. ¿Por qué? Porque el Código Judicial de Panamá dice que una sentencia que resuelva la inconstitucionalidad de un acto no tiene efecto retroactivo. Entonces la Corte se pregunta, bueno, si demandan como inconstitucional una sentencia, ¿qué efecto tiene que nosotros la declaremos inconstitucional? ¿Qué va a hacer el señor con su sentencia? Enmarcarla y ponerla en su oficina, gané el caso. Pero no va a tener efecto hacia atrás. Entonces la ley dice eso. Y la Corte, en una jurisprudencia evidentemente contra legen, dijo, no, pero es que cuando se atacan actos individualizados tiene que tener la sentencia efecto retroactivo, porque de lo contrario el efecto de la sentencia sería inocuo, no tendría sentido. Pero eso no es lo que dice la ley, dice que no tienen efecto retroactivo las sentencias en materia de inconstitucionalidad. Así que son mecanismos de excepción a las cosas juzgadas, estos mecanismos. Son mecanismos de excepción a la cosa juzgada. El acto administrativo se define, según la ley 38, como una manifestación de voluntad o una declaración, o declaración unilateral, como también, o acuerdo de voluntades en virtud de la cual se crean relaciones jurídicas, se reforman, se revocan o reforman relaciones jurídicas que de alguna forma quedan regidas por el derecho administrativo, dictada por servidores públicos en funciones administrativas. Los elementos del concepto de acto administrativo están claramente definidos en la ley 38 en la parte correspondiente al glosario. La ley 38 parte de los llamados actos administrativos clásicos, el acto administrativo unilateral y el acto administrativo bilateral. Manifestación de voluntad o acuerdo de voluntades. Declaración unilateral, que es el acto administrativo unilateral. La mayoría de los actos administrativos que se dictan en la administración pública el día a día son unilaterales. La administración, sin pedirle permiso a nadie, en ejercicio de sus facultades legales, dicta resoluciones, resueltos, oficios, etcétera, etcétera. Decretos, reglamentos, son actos administrativos unilaterales. Y el acuerdo de voluntad que se refiere a la ley 38 no es más que el acto administrativo bilateral, es decir, los contratos. Todo el andamiaje de la contratación pública que regula la ley 22 en proceso de modificación es todo y parte de un acto administrativo bilateral. Entonces, además, dice la ley 38, dictada por un servidor público, no distingue qué tipo de servidor, cualquier servidor público puede dictar acto administrativo, y dice la ley, eso sí, en ejercicio de funciones administrativas, para crear, modificar, dejar sin efecto una relación jurídica que queda sujeta al derecho administrativo. Y más adelante esa misma ley 38 establece los requisitos del acto administrativo, que como ustedes saben son 6, 7 requisitos.
tiene que tener forma, tiene que tener motivación el acto administrativo, el acto tiene que tener un procedimiento, una finalidad, un objeto, son los requisitos del acto administrativo, tiene que tener competencia, son los requisitos esenciales del acto. Uno de esos requisitos que falte da motivo para impugnar el acto administrativo, porque está viciado. Son requisitos concurrentes para que el acto administrativo tenga plena validez, plena eficacia, competencia, objeto, causa, finalidad, forma, procedimiento, motivación. Todo acto administrativo debe estar motivado, como lo debe estar una sentencia. El Código Judicial así lo establece para la resolución conocida como sentencia y la Ley 38 para el acto administrativo. Tan serio es esto, colegas, que una inmotivación de un acto o una pobre motivación puede ser objeto de una demanda de amparo por violar el debido proceso. Y ahora hay un tema mucho más complejo que los asesores legales tenemos que tener muy claro. Tanto directores, jefes de asesoría, asesores, el equipo técnico. Está entrando con mucha beligerancia, con mucha fuerza al sistema jurídico panameño el control de la convencionalidad. Ese control de la convencionalidad no es para jueces nada más. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el control tienen que ejercerlo todos los servidores públicos. Eso significa que el control tiene que permear las actuaciones administrativas. Que nosotros los especialistas, los que estamos en el día a día en los temas legales, tenemos que empezar a pilar, a estudiar la ley 15 del 97, que es la ley mediante la cual Panamá se hace parte de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y las autoridades, todos sin excepción, los servidores públicos, al momento de decidir controversia, no solamente tenemos que ver la ley 38, tenemos también que aplicar la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y también en el sentido de que si la ley, la mencionada ley, es más favorable que la ley 38, siempre debemos aplicar las normas más favorables para el ciudadano, para el administrado, para el peticionario. Eso es lo que implica el control de la convencionalidad. Ante la ley interna, la ley externa o supra o transnacional, que en este caso la convención, tiene prioridad. Esto es tan serio que ya algunos países como Costa Rica han elevado a rango constitucional, al incorporarlo al bloque de la constitucionalidad, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La jurisprudencia en Panamá, estimados abogadas y abogados, hasta ahora la jurisprudencia constitucional ha incorporado al bloque todos los tratados que se haya celebrado y celebre Panamá en materia de derechos humanos. Son parte del bloque. Eso significa que esos convenios internacionales tienen igual categoría o rango que una norma constitucional. Eso es lo que ha dicho la Corte hasta ahora. No ha ido más allá como lo ha hecho la Corte en Costa Rica, que ha dicho no solamente los tratados, también la jurisprudencia de la Corte Interamericana es parte del bloque. Lo que se busca es un diálogo jurisprudencial entre las Cortes Supremas, que ya no son supremas en materia de derechos humanos, porque ahora la Suprema es la Corte Interamericana, y esa jurisprudencia de ese organismo. Eso es lo que se busca, que haya la menor cantidad de demandas ante la jurisdicción internacional como consecuencia de precedentes que ya ha abordado, para que el Tribunal Interno, la Corte de Panamá en este caso, aplique esa jurisprudencia directamente sin necesidad de que el afectado vaya a la jurisdicción internacional. Todavía no hemos llegado a ese nivel, ya los ticos lo tienen, también lo tienen los colombianos. El carácter vinculante de la jurisprudencia interamericana de la Corte en mención. Y eso va a llegar, no ha llegado todavía estoy casi seguro, me atrevería a asegurar que todavía a nivel administrativo, en la administración pública panameña, a nivel de los procedimientos administrativos, todavía no hemos aplicado el control de la convencionalidad. El tema aún permanece dentro del marco estrictamente constitucional, pero es un tema que va permeando poco a poco y debemos aplicar todas las autoridades y servidores públicos. En ausencia de norma, la Convención Interamericana. Esto es específicamente en temas de derechos humanos, pero en que la Convención tiene temas procesales, tiene principios procesales, no solamente que permean el sistema de justicia de un país y el sistema administrativo. Por eso es importante revisarse eso. Es más, pudiéramos, y con mucho gusto me ofrezco, porque todos estos temas a mí me encantan, licenciado García, pudiéramos más adelante hacer una capacitación para esta concurrencia y otra, donde hablemos del control de la convencionalidad
en la esfera administrativa. Y ¿por qué no invitar a nuestro querido colega, el magistrado Jerónimo Mejía, que es uno de los que ha estado como precursores de la adopción de este control en el derecho panameño, y otros administrativistas, con mucho gusto? Yo me encargaría de hacer que venga un grupo selecto de estudiosos de esta materia, entre ellos el magistrado Mejía, y podamos hacer una capacitación sobre ese tema del control de la convencionalidad en la vía administrativa. Si así el licenciado García nos lo permite. Si no, lo meto en un predicamento también, ¿no? Entonces, cuando se habla de acto administrativo, estos son los elementos definidos en la ley 38. Un juez de circuito, un juez penal, un magistrado de la corte puede dictar actos administrativos el día a día, porque la ley dice cualquier servidor público en ejercicio de funciones administrativas. Y esto que se ve tan simplista, tan sencillo, aparentemente para algunos servidores públicos no lo tienen muy claro. Les voy a dar un ejemplo. Hace ya 6, 7 años atrás, quizás, sí, por allá, estaba yo en la casa viendo la televisión, el noticiero de la tarde. El Pleno de la Corte Suprema había salido de sesión y había condenado con la destitución a un magistrado de un tribunal superior. Siguiéndole un procedimiento disciplinario, el Pleno, como superior jerárquico, destituye al referido magistrado. Cuando termina la sesión, los periodistas esperan y sale la persona que está encargada en ese entonces, o que estaba al frente de la Corte, era la persona que ejercía la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. El abogado del referido magistrado destituido, cuando sale, le dice a los periodistas: esto no se queda así, aquí se ha violado el debido proceso, aquí no se le ha dado el derecho a defensa a mi cliente, aquí yo voy a presentar una demanda contenciosa de plena jurisdicción contra esta resolución que acaba de destituir a mi representado, el magistrado fulano de tal. Ante esa declaración le preguntan a la persona que estaba al frente de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia: el abogado acá del señor ha dicho que van a demandar esto ante la sala tercera. La referida persona, que no voy a decir si hombre o mujer, pero era la que estaba al frente, la que ocupaba la presidencia de la Corte, dijo: bueno, él puede presentar la demanda que estime pertinente, ese es su derecho a la defensa. Lo único que quiero aclararle algo, señor periodista: las decisiones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia son finales, definitivas y obligatorias. No cabe ninguna demanda ni recurso contra ellas. Yo hice así. Válgame Dios, ¿cómo una persona que ocupa la presidencia de la Corte Suprema va a decir eso? Eso que digo es una verdad a medias. Eso se refiere a actos jurisdiccionales, a sentencias en materia de constitucionalidad, pero no actos administrativos. Porque lo que había dictado, lo que había ocurrido ahí era un acto administrativo, o sea, un acto dentro de un procedimiento sancionador disciplinario. Claro que admite control de la legalidad, claro que admite demanda ante la sala tercera, como en efecto fue presentada, en efecto se admitió, y hace un par de años se resolvió que no se accedía a los pedidos. Ya es otro tema. Pero es un acto administrativo. Cualquier funcionario, incluso los judiciales, en ejercicio de funciones administrativas, pueden dictar actos administrativos, como la Asamblea, que dicta actos legislativos, pero puede dictar actos administrativos, porque depende del ejercicio de la función, la naturaleza de la función. La naturaleza de la función es la que determina el acto y su impugnación. Otro ejemplo, la Junta de Conciliación y Decisión es un ente administrativo, pertenece al Ministerio de Trabajo, pero su acto no es jurisdiccional. El que preside la Junta es un funcionario nombrado por el ministro. Es una junta tripartita, un tribunal atípico, una herencia del sistema mexicano que incorporamos en 1975 a Panamá. Pero ese acto no es administrativo, no admite demanda ante el contencioso, es un acto de contenido, siendo la autoridad administrativa. Actúa como juez laboral, la Junta de Conciliación y Decisión, y ese acto es de contenido, como sabemos, jurisdiccional. Cabe el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo. Entonces, para que veamos que la esencia de esto es la naturaleza del acto. No importa si es administrativa la entidad, es las características, la esencia del acto, para definir si estamos ante un acto administrativo o un acto jurisdiccional. Impugnación del acto administrativo. Hay dos maneras de impugnar actos administrativos: la impugnación llamada
una impugnación administrativa y una impugnación judicial. La impugnación administrativa la regula por regla general la Ley 38 del 2000. La Ley 38 del 2000 regula dos instituciones, por eso se divide en dos libros. Regula contiene la ley orgánica de la Procuraduría de la Administración, libro primero, y contiene un libro segundo de Procedimiento Administrativo General panameño. Esa ley o ese segundo libro a su vez regula dos temas distintos. Ese segundo libro de la Ley 38 regula el procedimiento administrativo y regula la vía gubernativa, que no son sinónimos. Es más, esa ley, el nombre no es el más correcto. Cuando se le denomina Ley de Procedimiento Administrativo General Panameño, porque esa ley no regula nada más el procedimiento administrativo, también regula la vía gubernativa. Vía gubernativa no es procedimiento administrativo, vía gubernativa viene después del procedimiento administrativo. La ley debió denominarse en todo caso Ley de la Vía Administrativa. Aquí el género se llama vía administrativa. La vía administrativa se desdobla en procedimiento y en vía gubernativa. Pero la ley nada más se tomó el nombre de una parte, procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo no es más que los requisitos que debe cumplir la administración pública para expedir un acto administrativo. Los requisitos, los pasos que debe cumplir el procedimiento, por eso se llama procedimiento, que debe cumplir la administración al momento de dictar un acto administrativo. Puede ser de oficio, se inicia el procedimiento administrativo, o puede ser a instancia de parte, como dice esta ley. Y esas instancias de parte son la petición, la consulta, la denuncia y la queja. Cuando se presenta algún tipo de instancia de estas, se puede iniciar un procedimiento administrativo. Lo más común es que el procedimiento se inicie de oficio, unilateral, por propia cuenta de la entidad pública. Eso es lo más común. Y en segundo lugar, pues en algunos casos que se presentan peticiones, consultas, denuncias o quejas. Y el procedimiento termina con la expedición de la resolución correspondiente. O, como dice la Ley 38, con el desistimiento, la transacción, si le hubiere el allanamiento o la caducidad de la instancia. Son los mecanismos de terminación del procedimiento administrativo. Expedida la resolución, viene la etapa de notificación. Regla general, tiene que notificarse personalmente, no por edicto. Si usted lo hace por edicto, esa notificación es nula, no tiene validez. La notificación, porque se está decidiendo una instancia, la notificación es personal. A partir de la notificación, el sujeto o la persona tiene el derecho de activar o no la vía gubernativa. Esto también es como la justicia, es rogada. La entidad no va a demandar su propio acto. Eso puede ocurrir nada más en países donde existe la llamada demanda de lesividad, que no la tenemos en Panamá, donde la propia autoridad, advirtiendo un acto ilegal, visiblemente ilegal, declara previamente lesivo a los intereses del Estado la resolución que ella misma dictó y luego eleva la demanda ante el contencioso administrativo. Demanda de lesividad, Panamá no lo tiene. Aquí se usa, cuando una entidad considera que el acto que dictó es ilegal, se usa la demanda de nulidad. Pero es que la demanda de nulidad tiene notorias diferencias con una demanda de lesividad. Empezando que es una acción pública. Tiene una finalidad, una razón muy distinta a la demanda de lesividad que no tenemos en el país. Entonces, los recursos operan en virtud de que el afectado lo interponga, o sea, la vía gubernativa, es rogada. Una vez que se empieza el término, tiene 5 días para presentar su recurso de reconsideración. Si no lo hace, el acto queda en firme. Si alguien no interpone el recurso, la persona afectada, el recurso de reconsideración dentro de los 5 días hábiles que le da la ley, el acto queda en firme. Eso significa que se acabó la vía gubernativa, no hay apelación, no hay nada que hacer. El acto pasa a ser, ¿cómo se llama? Tránsito a cosa decidida. Pero no solamente, estimados amigos y amigas, el acto o la vía termina la vía gubernativa. Tampoco hay contencioso administrativo. Un mal agotamiento de la vía gubernativa implica que el propio administrado o su abogado está cercenando su derecho para ir al contencioso administrativo. Por una sencilla razón. Porque la única demanda que hay en el sistema contencioso, en el sistema procesal contencioso administrativo panameño, para atacar
atacar un acto de contenido individual o subjetivo que requiere agotamiento de la vía como presupuesto procesal en Panamá, repito, obligatorio de agotamiento de la vía gubernativa como un presupuesto para acceder al contencioso, la única demanda idónea para defender o atacar ese acto en sede judicial es la demanda de plena jurisdicción. Pero un presupuesto de admisibilidad de la demanda de plena jurisdicción es que usted le pruebe al magistrado sustanciador el agotamiento de la vía gubernativa. Tiene que probárselo con la llamada copia autenticada de la resolución, con la parte donde aparece el sello de la notificación personal, porque ha habido casos de abogados que la Corte le ha rechazado la demanda porque le dice a la autoridad: autentíqueme la resolución, por favor. Y llevan copia autenticada de la resolución con la demanda de plena jurisdicción, pero no contan los sellos de la notificación, que es importante para que el magistrado tenga claro cuándo empezó a correr los 2 meses. Porque si no está eso ahí, ¿cómo yo sé si está el término ha prescrito? Que en realidad es caducidad. Pero así nos enseñaron en derecho. Y así lo dice el Código Civil. La prescripción de las acciones. Las acciones no prescriben, caducan. El término correcto es caducidad de la acción. Lo que prescribe son los derechos. Pero bueno, eso en estricta técnica procesal es común ya hablar de la prescripción, y quién le quita a los abogados hablar de la prescripción de las acciones. Entonces, el sello de la notificación es clave para que el magistrado pueda detectar si la persona o el demandante está en tiempo oportuno para presentar la demanda, que son 2 meses. Y ha habido casos, yo me quedo sorprendido, porque esto es una ligereza imperdonable de un apoderado de una persona que presente un acto y no lo acompañe con la constancia donde consta la notificación. Y claro, te rechazan la demanda. Tiene la oportunidad de presentarla si está dentro del término, de corregirla y presentarla otra vez dentro del término de los 2 meses. Entonces, la impugnación administrativa se da en sede administrativa, es el autocontrol de la legalidad, a través de los recursos que la ley 38 establece. Reconsideración, 5 días para sustentarlo o presentarlo, no se puede aducir prueba, no, la ley no permite, no menciona ni siquiera la oportunidad de presentar prueba. El recurso debe resolverse conforme a lo que consta en el expediente, sin sustanciar, según lo actuado, sin más trámite. Esas frases todas vienen del Código Judicial, porque ya dije, la ley 38 lo que hizo fue copiar, sin depurar, sin decantar, muchas normas del Código Judicial, judicializó el procedimiento, lamentablemente. Entonces, pero esa norma, esa ley 38 le agrega un párrafo al artículo que regula el recurso de reconsideración, a mi juicio inconstitucional, una norma peligrosa y de carácter evidentemente inquisitivo, que ni siquiera tiene el juez en la vía judicial, porque en la vía judicial el juez resuelve el recurso de reconsideración cuando quepa el recurso, cuando proceda con lo que consta en el expediente, como debe ser con el recurso de reconsideración. Reconsidere, que no es más que revise lo que está en el expediente al momento que usted dictó esta resolución, es decir, considere otra vez, que eso es lo que significa reconsidere, revise, considere nuevamente este tema. Pero la ley 38 fue más allá. La ley 38 le da facultades a la autoridad administrativa para recabar pruebas de oficio cuando haya puntos a su juicio oscuros para resolver el recurso. Y lo más grave, por eso que digo que mi juicio tiene viso de inconstitucionalidad esta norma, porque deja la indefensión al administrado. Cuando usted es recurrente, usted presenta un recurso conforme a lo que está en el expediente. Si a mí la autoridad me introduce al expediente nuevos elementos de juicio que pueden incluso ir en mi contra para perjudicarme y no me da oportunidad de contradecirlo, estos jóvenes colegas, es pelea de burro amarrado con tigre suelto. La administración está en ventaja frente al administrado para resolver un recurso, cuando la propia ley le dice: practique las pruebas que usted estime necesarias, de oficio. Y aquí en Panamá, a diferencia de Argentina, no cabe un recurso contra una prueba de oficio. La prueba de oficio en Panamá es irrecurrible. Eso todavía agrava más la cosa. Introducir información, la prueba no es más que información en el expediente, sin que el recurrente pueda replantear su recurso al menos. Eso para mí es evidentemente violatorio al debido proceso, y lo que me llama la atención es que nadie haya presentado una demanda de inconstitucionalidad contra ese parágrafo de ese artículo de la ley 38 que regula el recurso de reconsideración.
El segundo recurso, si no prosperó el primero, perdón, es el recurso de apelación. Como ya sabemos, hay un procedimiento en esa ley 38. El recurso de reconsideración, dicho sea de paso, la ley no dice qué tiempo tiene la administración para resolverlo. En el de la apelación sí, parcialmente, porque cuando se trata de apelación dice la ley 38, si no hubo pruebas que se presentaron o adujeron, acá sí se permite presentar pruebas y aducir, pero no todo tipo de pruebas, sino las pruebas que solo menciona la ley 38. Pruebas documentales, pruebas de informe, aquellas pruebas que no fueron admitidas o que por fuerza mayor no pudieron practicarse en la primera instancia. Otro error en que incurre la ley 38. En la vía gubernativa, ¿cuál es la primera instancia? La que se abre cuando se presenta el recurso de reconsideración. Cuando usted revisa las pruebas que se pueden presentar con un recurso de apelación, dice en el primer punto, aquellas contrapruebas o aquellas pruebas que la parte alegó o adujo o presentó y no pudieron practicarse por razones de fuerza mayor. Pero es que cuando usted presenta el recurso de reconsideración no se le permite presentar pruebas, ni aducir pruebas. No hay periodo para practicar pruebas en el recurso de reconsideración. Y a pesar de eso, la ley cuando habla del recurso de apelación dice aquellas pruebas que no se pudieron practicar, aducidas por el recurrente. Evidentemente no encaja esa parte con lo que dice la ley sobre el recurso de reconsideración. Entonces, hay un término de 20 días, la entidad tiene hasta 20 días para resolver el recurso de apelación cuando no haya pruebas que practicar. Y cuando hay pruebas que practicar, luego de evacuado el término de la práctica de prueba, tampoco la ley 38 dice qué término tiene la administración para resolver el recurso de apelación. Ni lo dice para la reconsideración, ni lo dice para la apelación. Al menos, ahí viene la respuesta ahora a esta interrogante, al menos no lo dicen las normas referentes a los recursos. Lo dice al final, artículo 200 de la ley, cuando se entiende agotada la vía gubernativa. Allá donde dice, cuando pasado 2 meses de presentada una petición, la administración no ha resuelto la petición. Cuando pasado 2 meses, interpuesto el recurso de reconsideración o apelación, la administración ha guardado silencio. Allá es donde se habla del término. Acá habla, cuando usted ve los recursos, ahí no hay término por de un lado. Se lo remite al 200. Cuando la administración no le recibió el escrito, que ya es un hecho fáctico, no le reciben el escrito, se entiende agotada la vía gubernativa, pero ese hecho usted tiene que probarlo fehacientemente. Usted llegó donde el secretario, le dice, aquí tengo mi recurso de reconsideración, y el funcionario se niega a recibírselo. Si usted prueba eso ante el contencioso, por supuesto que se agotó la vía, porque si no le han dado oportunidad de defenderse. Y la prueba, por supuesto, tiene que ser la mayoría de las veces testimonial. Yo tengo que llevar testigo, el secretario no me recibe el escrito, aquí está. El tipo de pronto tiene enemistad conmigo o amaneció ese día desayunando limón. Aquí es común a veces en la administración pública que tú vas al servicio público y en vez de que te reciban con una sonrisa, la gente te recibe con una cara como si se desayunara limón, agrio. ¿Qué culpa tiene el usuario, el servidor? Nosotros somos servidores públicos. En estos días atendí anteayer un profesor de la Universidad Tecnológica y me escribió a través de un amigo para que le diera cita para una consulta electoral y se lo atendí. Y me dijo, muchas gracias. Fue lo primero que me dijo, muchas gracias. Pensé que no me iba a atender, porque aquí cuando uno le pide la cita a un alto funcionario, te dan vueltas, te sacan el cuerpo, estoy en reunión, estoy ocupado. Yo dije, yo soy servidor público, estoy para atenderlo, a mí me paga el Estado, yo soy un empleado público. Yo estoy para servirle a usted y a todo el que pida cita aquí. Y me dijo, ojalá todos los servidores pensaran como usted. Porque algunos se creen la mamá de Tarzán cuando llegan a un puesto. Piensa que tienen a Dios agarrado por la nariz. Y se les olvida que el poder es pasajero, que esto es transitorio. Y tú lo ves después subiendo y bajando las escaleras y tramitando en la administración. Se pierde de vista que uno en estos puestos es un servidor público para atender al público. Entonces, estos términos aparecen, repito, para resolver el recurso de reconsideración y apelación es en el artículo 200, 2 meses. Esos son los recursos que hay en la vía gubernativa, 2 nada más, reconsideración y apelación. El otro recurso, a mi juicio no es recurso, se le llama tradicionalmente recurso, el recurso de hecho. Pero el recurso de hecho
en rigor de verdad no tiene la característica de un recurso, porque los recursos por esencia van dirigidos a que se modifique un acto, a que se resuelva el fondo. El recurso de reconsideración no resuelve el fondo de nada. Es un recurso que yo denomino bisagra, porque lo único que permite es la admisibilidad de otro, el de apelación. Bueno, no me lo concedieron, esta resolución a mi juicio es apelable, por favor, aquí está el recurso hecho, admítame la apelación, o me la admitieron en un efecto distinto al que dice la ley 38, que es la ley general, el efecto suspensivo. A menos que hay un efecto o una norma que diga que se concede un efecto distinto, como hay en el Seguro Social y en algunas entidades que se conceden efecto devolutivo el recurso de apelación. Pero la regla general, si no hay una ley especial, es que yo admito el recurso de apelación en efecto suspensivo, igual que el de reconsideración. Si no me lo admiten en ese efecto, interpongo el recurso de hecho ante el superior. Es un recurso bisagra porque lo que va a hacer el superior es revisar si en efecto la autoridad acuo no se equivocó. Es decir, porque si se equivocó, entonces yo debo admitir la apelación, deme el expediente, como dice la ley 38, automáticamente remítame el expediente y yo debo entrar a resolver el fondo del recurso para la cual tengo 2 meses. Si hubo prueba, si no hubo prueba, repito, la ley 38 dice 20 días. Esos son los recursos de la vía gubernativa, agotada, llamada impugnación administrativa, el autocontrol que ejerce la propia administración de revisar sus actos a fin de determinar, a petición de parte, para determinar si se violó o no la ley. Eso es lo que dice la ley 38. Ahora veamos la cruda realidad. ¿Puedo hacer una pregunta? Termino la idea, gracias. Ahora la cruda realidad. Raras veces la administración pública reconsidera sus actos. La vía gubernativa se ha convertido en un mito. Empezamos con el primer recurso, reconsideración. Raras veces un funcionario reconsidera su acto. ¿Cuál es la regla general? Confirmar la resolución recurrida. En apelación quizás tenga algo más de suerte el recurrente, pero la experiencia mía en el derecho administrativo, cuando litigaba, nunca se prosperó una apelación. Rara vez se prospera una apelación en cualquier entidad. Y prueba de ello es, prueba contundente y irrebatible es que si las apelaciones prosperaran comúnmente, no hubieran tanta demanda de plena jurisdicción, que es la demanda que más llega a la sala tercera. Cuando una demanda de plena jurisdicción llega a la sala tercera, significa que la vía gubernativa no fructificó para el administrado. Si fructificara, quedara el asunto ahí. Y fuera una descarga. Por eso que España, en su ley contenciosa del 98, que ojalá copiáramos, estableció algo que a mí me parece fantástico para el administrado. Es discrecional el agotamiento de la vía gubernativa. Se acabó. Si usted quería los recursos ante la administración, vaya. O si no, vaya directo al contencioso. Para eso se requeriría en Panamá dotar a la sala tercera, modificar la jurisdicción contenciosa como yo he planteado en otras conferencias, reestructurar, porque esto requiere no solamente reforma o reestructuración orgánica, sino también procesal, las dos. Abrir la jurisdicción, hoy nada más tenemos un tribunal en Panamá contencioso, el país ha cambiado desde 1943, cuando se creó el primer tribunal contencioso administrativo, hoy día sala tercera, en virtud de la reforma del 56, ha pasado mucha agua bajo el puente desde entonces, y ya se requiere que Panamá tenga como Colombia tribunales contenciosos administrativos a nivel nacional y la sala se convierta en un tribunal de última instancia y no de única instancia en el contencioso administrativo. Estamos en mora con esa justicia. Los gobernantes, los políticos, la clase política, desde que la sala tercera se creó en el 56, no ha habido cambio mayormente, ni en el procedimiento, ni en la jurisdicción en general. Entonces, eso requiere cambios profundos. La experiencia demuestra que la vía gubernativa o el autocontrol, en la mayoría de los casos, no fructifica. Y no le queda más al administrado, porque es la justicia rogada, que ir al contencioso administrativo. La única demanda, repito, que permite el sistema judicial panameño, después de agotada la vía gubernativa, que aquí en Panamá además es obligatorio, salvo algunas normas especiales que digan que usted no es obligatorio agotar la vía, salvo alguna norma especial, pero la regla general es la obligatoriedad. La única demanda que procede es la demanda de plena jurisdicción, después de agotar, no hay otra. Yo mencioné hace poco 4 mecanismos de actuación del Estado.
hecho administrativo, omisiones, vía de hecho, operaciones. Los 4 mecanismos, alguien me pudo haber preguntado, ¿y qué demanda yo presento si se da uno de esos mecanismos? Hay una sola demanda para los 4. La demanda de reparación directa o de indemnización. Porque hay algo curioso en esto, no hay acto administrativo. En la operación originalmente hubo un acto, pero la ejecución trasborda el tema del contenido del acto. En los otros mecanismos no hay acto administrativo, así que ¿cómo voy a ir a una plena jurisdicción o nulidad si no hay acto? La única demanda idónea es la demanda de reparación o de indemnización, que es la que acabo de mencionar en el ejemplo de el muro que se derribó. Ahí no hubo acto administrativo, una demanda contra el Estado y una típica omisión administrativa, y que mató a la menor en la Escuela República de Japón. Esa es la impugnación administrativa, y finalmente la otra es la impugnación judicial. Si no prospera la impugnación administrativa en sede administrativa, no le queda más remedio a la persona afectada que demandar a la entidad a través de una demanda de plena jurisdicción. Para lo cual tiene que pedirse 2 cosas, porque así lo dice la ley 135. 1, que se declare nula por ilegal la resolución, que me interesa que a mi juicio es ilegal. Y 2, la reparación del daño, el restablecimiento del daño, ¿sí?, del derecho afectado. Si yo pido una de las 2 cosas, es deber del magistrado de la Sala Tercera rechazarme in limine la demanda, porque todo lo que dice la ley, y la misma ley dice, te rechazará de plano la demanda que no cumpla estos requisitos, in limine. Si se cumplen los requisitos, porque en esto de admisibilidad nada más es hacer un checklist, igual que en la vía judicial, cumple los requisitos de la demanda, te la admito, y veamos entonces el fondo, el desarrollo del procedimiento. Sí, tienen que pedir las 2 cosas. Recuerdo en una ocasión que un juez municipal de carrera fue destituido por los jueces de circuito. El juez era de San Carlos, órgano judicial. El juez recurre ante ellos, se lo niegan, lo dan de baja en recursos humanos del órgano judicial al juez. Yo era director de asesoría legal y ese caso me llamó la atención poderosamente del órgano judicial en ese entonces. El juez luego presenta una demanda ante la Sala Tercera, el juez destituido, de plena jurisdicción. En la demanda de plena jurisdicción, miren todo lo que ocurrió aquí, inusual. El juez pide que se declare nula por ilegal la resolución tal expedida por los jueces de circuito que ordenaron su destitución por tema disciplinario, qué sé yo. Y no pidió nada más. Eso la sala no debió admitírselo. ¿Y qué hizo el magistrado sustanciador? Le admitió la demanda. Ya empezó ahí la cosa chueca, porque primero la demanda estuvo mal planteada y segundo la admisión de la demanda no debió darse. Se admite la demanda, sigue el procedimiento, termina el proceso con una sentencia que dice: declárese nula por ilegal la resolución número tal que destituyó al señor juez fulano de tal. ¿Qué hace el juez con la resolución? Llega al recurso humano del órgano judicial y le dice al recurso humano: reintégreme al puesto, pero además que me reintegren, me paguen mis salarios caídos. El recurso humano eleva el asunto a la corte, dice: aquí llegó el juez con esta resolución. Sala de negocios generales, que es la sala administrativa de la corte, dice: no, ahí no dice que lo reintegremos. No, es que si la corte, ustedes en sala anulan una resolución, esto quiere decir que todo el estado de la situación jurídica queda como estaba antes, porque al desaparecer el acto yo debo seguir siendo juez, así que reintégreme. No, si aquí no dice reintegro. Entonces, ¿qué hizo el juez con su abogado? Regresaron a la sala y pidieron una aclaración de sentencia, empezando fuera de término y en segundo como si fuera un recurso, que lo usan algunos abogados hábilmente, pidiendo: págueme salarios caídos y ordene el reintegro, en una aclaración de sentencia. ¿Verdad, Juan, el abogado? Estaba pescando en río revuelto. Y la sala, por supuesto, desestima eso. El abogado quedó destituido, el juez quedó destituido. Miren cómo nació mal una cosa, cómo se desarrolló y terminó. Lo que empieza mal termina mal, porque la corte lo que debió decirle: esta demanda no cumple un requisito, usted está pidiendo una parte, pero el resto es el reintegro y el resto es los salarios caídos. Si usted no me pide una parte, no está cumpliendo lo que dice la ley y no debió admitírsela, pero fue admitida. Eso para mí es un caso insólito, eso no suele ocurrir en la sala tercera, pero así ocurrió, ¿sí? Así que el mecanismo de actuación, de impugnación de un acto administrativo individual, aclaro, subjetivo, es la demanda de plena jurisdicción, porque hay otro mecanismo, pero ya no es una impugnación propiamente tal, es la demanda de nulidad contra actos administrativos. Pero ya sabemos que la demanda de nulidad ya se refiere a actos administrativos de contenido general, no para una persona en particular. De ahí que todo el procedimiento de nulidad es distinto. No hay práctica de prueba, no hay periodo de prueba.
El efecto de la sentencia es erga omnes, se publica en la Gaceta. En la de plena jurisdicción la sentencia se notifica por edicto. El procedimiento, la esencia de estos dos procesos distintos, atacan actos administrativos, por supuesto, pero con finalidades distintas. Ese es el mecanismo judicial de impugnación de un acto administrativo en sede judicial. La demanda de plena jurisdicción, que debe cumplir los requisitos que menciona esta ley 135 del 43, que es la ley que regula el contencioso, regulada o modificada por la ley 33 del 46, con los presupuestos que acabo de mencionar, esenciales estos dos requisitos. Además, como una demanda especial, es una jurisdicción especial, la contenciosa, debe explicarse en la demanda, como ocurre en otras contenciosos y en el control constitucional, el concepto en que se violó la norma. Y como ustedes saben, la ley puede ser violada en diferentes conceptos. Violación directa por comisión u omisión, que es la más común que se alega en una demanda de plena jurisdicción. Interpretación errónea e indebida aplicación. Cualquiera de esos supuestos o todos ellos, usted puede sustentar una demanda de plena jurisdicción como una demanda de nulidad. Son los mismos conceptos que le manejan el control de la constitucionalidad y también se manejan en casación. Lo único que en casación se le agregan unos conceptos adicionales de violación de la ley. Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y error de derecho en cuanto a la valoración de pruebas. La Corte en casación ha dicho, cualquiera de sus salas, que basta que el casacionista pruebe una de esas causales para ni siquiera entrar a la demás, porque ya se comprobó con una que se violó la ley. Estas son causales especiales. ¿Por qué, jóvenes? Porque estamos hablando del control de la legalidad. Se acude a un tribunal para que verifique si el acto administrativo violó la ley o si el acto judicial violó la ley. En el caso de la casación civil o casación penal, la casación no es más que una defensa, un control de la legalidad de actos jurisdiccionales. Lo mismo que ahora en el contencioso administrativo. Creo que con eso, me podría quedar toda la mañana, creo que con eso, estas ideas generales de un tema muy complejo que me apasiona, al que he dedicado mucho tiempo de mi vida analizando y estudiando, dejo inquietudes en ustedes, que es la idea de estas conferencias, de estas intervenciones, y espero, Dios mediante, o Alá mediante, como se dice en el sultán, que podamos conversar en otro momento, si así nuestro querido director de asesoría legal y nuestro administrador con mucho gusto me invitan, que aquí estaré, porque recalco, soy un servidor público y estoy para servirles a ustedes. Muchas gracias.